La concentración de una disolución se refiere a la proporción entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente o de disolución total. Esta idea permite describir qué tan fuerte o diluida está una mezcla. Para expresarla existen dos formas principales, cualitativa y cuantitativa, cada una con diferentes aplicaciones según la precisión que se necesite. Las formas cualitativas no utilizan números exactos, describen la concentración de manera general. Aquí entran expresiones como disolución diluida, disolución saturada y disolución sobresaturada. Estas expresiones son útiles cuando se requiere dar una idea general del sistema sin necesidad de cálculos. En cambio, las formas cuantitativas permiten describir la concentración con valores numéricos exactos, lo cual es fundamental en los laboratorios química analítica y preparación de reactivos. Las más importantes son porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje masa-volumen, molaridad, molalidad, normalidad y formalidad. Estas formas cuantitativas permiten preparar soluciones con exactitud, comparar concentraciones y realizar cálculos estequiométricos fiables. Cuando hablamos de una solución diluida, nos referimos a una mezcla en la que hay una cantidad relativamente pequeña de soluto comparada con la cantidad de solvente presente, es decir, la proporción de soluto es baja, y la solución se encuentra muy por debajo de su límite de solubilidad, lo que significa que todavía tiene capacidad para disolver más soluto sin presentar signos de saturación. Este tipo de disolución se caracteriza por tener una concentración baja y estable, por lo que es fácil de modificar según las necesidades del experimento. Se puede agregar soluto sin riesgo de precipitación o agregar solvente para hacerla aún más diluida. Gracias a esto, las soluciones diluidas son muy utilizadas cuando se requieren condiciones controladas y reacciones que no dependen de concentraciones elevadas. Cuando hablamos de una solución saturada, nos referimos a una mezcla que ya alcanzó la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en el solvente a una temperatura determinada. En este punto se establece un equilibrio dinámico donde el soluto se disuelve y se cristaliza a la misma velocidad, manteniendo constante la concentración. Si intentamos añadir más soluto a una solución saturada, este ya no se disolverá y quedará en el fondo como sólido no disuelto. Es importante considerar que la solubilidad depende de la temperatura. Si aumenta, la solución podría disolver más soluto. Si disminuye, parte del soluto disuelto puede precipitar. Por eso, las soluciones saturadas son fundamentales para entender cómo la temperatura modifica la capacidad de un solvente para disolver sustancias. Cuando hablamos de una solución sobresaturada, nos referimos a una mezcla que contiene más soluto del que normalmente podría mantenerse disuelto a esa temperatura. Este estado es altamente inestable, ya que la solución ha sobrepasado su límite de solubilidad, pero se mantiene así gracias a que no ha sido perturbada. Generalmente, una solución sobresaturada se forma al calentar una solución saturada, permitir la disolución de más soluto y luego enfriarla lentamente sin agitarla. Al estar fuera de equilibrio, cualquier perturbación, como sacudir el recipiente, moverlo bruscamente o introducir un cristal pequeño, puede desencadenar que el soluto excedente cristalice de forma rápida y visible, mostrando cómo el sistema regresa al nivel de solubilidad normal. Hola, mi nombre es Arely y les hablaré de la normalidad. La normalidad es una medida de concentración utilizada en la química de las soluciones. Esta nos indica qué tan reactiva es la solución de la especie disuelta en lugar de qué tan alta o diluida es su concentración. Se expresa con los gramos equivalentes por litro de solución. Actualmente su empleo es poco frecuente, sin embargo se sigue utilizando en las reacciones ácido-base empleadas ampliamente en volumetría. Aunque la normalidad, por su mera definición, puede causar un poco de confusión, en resumidas cuentas no es más que la molaridad multiplicada por un factor de equivalencia. Como podemos ver aquí abajo, la fórmula, donde n es el factor de equivalencia y este depende de la especie reactiva, así como de la reacción en la que participa. Entonces, conociendo su molaridad, puede calcularse su normalidad mediante una simple multiplicación. Si por otro lado solo se cuenta con la masa del reactivo, se tendrá que recurrir a su peso equivalente. Aquí tenemos un ejemplo de normalidad. Los datos que tenemos es la masa de 63 gramos, la normalidad es 2 normal, el número de hidrógenos es un equivalente por mol y la masa molar es 63 gramos por mol. Las fórmulas que ocuparemos es normalidad es igual al número de equivalencia por volumen en litros, número de equivalencia es igual a masa sobre peso equivalente y el peso equivalente es igual a masa molar sobre el número de hidrógenos que tenemos. Aquí tenemos que hacer un pequeño despeje para poder encontrar los valores que nos solicitan. El volumen en litros se va a pasar multiplicando junto con la normalidad para después pasar la normalidad dividiendo al número equivalente.
Después pasamos a la sustitución, donde ya tenemos que poner los valores que tenemos y simplemente hacer nuestra división para poder llegar al resultado. Por otro lado, la formalidad es una medida de concentración química que representa el número de pesos, fórmula gramo de soluto por litro de solución. Esta es una alternativa a la molaridad, especialmente útil para compuestos iónicos que no forman parte de moléculas discretas en solución, como son las sales. Su cálculo es el mismo que el de la molaridad, ya que la formalidad es el número de moles de una sustancia tal como se prepara antes de que ocurra una disociación. La fórmula para la formalidad es la siguiente que podemos ver aquí abajo, donde N nos dice el número de moles del soluto y la letra V es el volumen de la solución en litros. Es importante señalar que se usa la formalidad en lugar de la molaridad cuando se trabaja con compuestos iónicos que pueden disociarse en la solución, ya que proporciona una medida más precisa de la concentración del soluto. En química, cuando mezclamos un soluto, que es la sustancia que se disuelve, con un solvente, que es el líquido que se encarga de mezclar y deshacer el soluto, generalmente agua, formamos una solución. Pero ¿cómo sabemos qué tan concentrada está esa solución? Pues para eso existe la molaridad. La molaridad es una forma de medir la concentración de una solución y nos dice cuántos moles de soluto hay en un litro de la solución. Para que quede un poco más claro, aquí tenemos 3 ejemplos. El primero nos dice que tenemos un mol de cloruro de sodio disuelto en un litro de agua. Vamos a utilizar la fórmula sustituyendo un mol entre un litro. Y esto nos da como resultado que la solución tiene 1 molar de cloruro de sodio. Ahora pasemos con el siguiente ejemplo. El ejercicio número 2 nos dice que se disuelven 2 moles de cloruro de sodio en 1 litro de solución. Vamos a sustituir en la fórmula 2 moles entre 1 litro y nos queda que la concentración aumenta porque hay más partículas disueltas. Nos queda 2 molar. El porcentaje P sobre P significa porcentaje peso a peso o masa a masa y sirve para expresar qué cantidad de soluto hay por cada 100 unidades de masa de una solución. Se expresa con la fórmula química porcentaje peso a peso es igual a masa del soluto sobre masa de la solución por 100, donde el soluto es la sustancia que se disuelve, la solución es el soluto más el solvente y la masa que normalmente se mide en gramos. En otras palabras, el porcentaje peso sobre peso o masa a masa te dice qué parte de la mezcla total es realmente el soluto. Para comprender mejor tenemos 3 ejercicios de ejemplo. El primer ejercicio nos dice que se mezclan 10 gramos de sal con 90 gramos de agua. Nos pregunta cuál es el porcentaje peso a peso. El primer paso es que vamos a encontrar la masa de la solución. Para eso vamos a sumar los 10 gramos del soluto y los 90 gramos del solvente, obteniendo 100 gramos de solución. El paso 2 sería aplicar la fórmula porcentaje peso a peso es igual a 10 sobre 100 por 100 y esto nos da un resultado de 10%. El segundo ejercicio nos dice que para preparar una mezcla tenemos 15 gramos de azúcar disueltos en 135 gramos de agua. Tenemos que hallar el porcentaje peso a peso. Primero, para la masa total de la solución, sumar 15 gramos más 135 gramos y nos dan 150 gramos. Después aplicar la fórmula del porcentaje peso a peso, que sería 15 sobre 150 por 100, y tenemos que la solución tiene 10% peso a peso de azúcar. P entre V porcentual se refiere al peso-volumen de una medida en una concentración. Esto indica los gramos de soluto que se necesitan en 100 mililitros de una solución, o también mide la masa, que viene siendo lo mismo, en gramos por cada 100 mililitros de una disolución. En este ejemplo nos pide los gramos de cloruro de sodio para preparar una disolución de 250 mililitros si queremos un porcentaje de 4%. Lo que tenemos que hacer pues es dividir los gramos del soluto sobre 100 mililitros de solución, que es lo que vamos a utilizar, y ponerlo sobre... En este ejemplo podemos ver que nos pide el volumen de una solución que se necesita para contener 12 gramos de glucosa si la solución es del 6%. Entonces, lo que primero tenemos que observar es que
El 6% pues vienen siendo 6 gramos. Vamos a hacer la relación. Ahora va a ser multiplicar el 12 por el 100 entre el 6 que nos va a pedir 200 mililitros. B entre V se refiere al volumen en porcentaje. Y pues esto forma y expresa la concentración de una disolución líquida y se calcula dividiendo el volumen del soluto entre el volumen total de la disolución y multiplicando el resultado por 100. Se utiliza para soluciones donde el soluto como el solvente son líquidos y esto significa los mililitros de soluto por cada 100 mililitros de una disolución. Aquí nos dice cuántos mililitros de etanol se necesitan para preparar una disolución de 250 mililitros al 20%. Lo que tenemos que ver pues es ver la relación y multiplicar el 20 por el 250 entre el 100 que nos daría 50 mililitros de etanol. En este otro ejemplo también nos pide que con cuánto volumen se puede preparar 30 mililitros de acetona si la concentración es del 15%. Igual veremos la relación de los 15 mililitros sobre los 100 mililitros y lo multiplicaremos, que sería los 30 mililitros que ocuparemos por 100 entre 15, que nos da 200 mililitros. La molalidad, que se simboliza con una M minúscula, es una medida de concentración que nos dice cuántos moles de soluto por cada kilogramo de disolvente hay. Su fórmula se representa como molalidad es igual a moles de soluto entre kilogramo de disolvente. La palabra clave aquí es disolvente puro. No es lo mismo que la molaridad, que usa litros de solución. ¿Y por qué esto es importante? Porque la masa no cambia con la temperatura, pero el volumen de una disolución sí. Si calientas una solución, se expande y su volumen aumenta. Si usas molaridad, la concentración cambiaría, pero con la molaridad, como usamos kilogramos, que es masa, la concentración se mantiene constante y precisa. Por eso es la reina de los estudios de propiedades coligativas, como la evaluación del punto de ebullición o la disminución del punto de congelación. Un ejemplo de esto en la vida real es cuando le pones anticongelante a tu carro en invierno. Los ingenieros usan la molalidad para calcular exactamente a qué temperatura se congelará esa mezcla. Y todo gracias a que la molalidad no se deja engañar por el calor. Ejercicio 1 sobre el cálculo de la molalidad. El problema nos dice que calculemos la molalidad de una solución preparada disolviendo 30 gramos de sacarosa en 500 gramos de agua. Así que vamos a ello. Primero debemos de calcular los moles de soluto. Para sacar los moles del soluto, primero tenemos que sacar la masa molar de la sacarosa. Una vez realizando los cálculos, podemos ver que la masa total nos da de 342 gramos mol. Y ahora tenemos que sacar los moles de la sacarosa. Los moles es igual a masa entre la masa molar, o sea que serían 30 gramos entre los 342 gramos mol. Y nos da que los moles de sacarosa son aproximadamente 0.0877 moles. Ahora vamos a convertir la masa del disolvente a kilogramos, porque recordemos que la molalidad trabaja en kilogramos. 500 gramos de agua son 0.5 kilogramos. Ahora vamos a aplicar la fórmula de la molalidad. Molalidad es igual a moles de soluto entre kilogramos del disolvente. Entonces tenemos que 0.0877 mol entre 0.5 kilogramos nos da un aproximado de 0.75 de molal. Así, decimos que esta solución tiene 0.175 molar. Esto significa que por cada kilogramo de agua hemos agregado 0.175 moles de azúcar. Ahora hablemos de las partes por millón. Esta unidad es para cuando las concentraciones son tan pequeñas que usar porcentajes o molaridad sería como usar un mapa mundi para medir tu habitación. La fórmula para las partes por millón para las soluciones líquidas es miligramos de soluto entre litros de la solución. Básicamente nos dice cuántas partes de soluto hay en 1.000.000 de partes de solución. Es como si estuvieras una piscina olímpica llena de agua y agregaras unos pocos granos de sal. Esa concentración minúscula se mide en partes por millón. Alguno de los ejemplos en la vida real puede ser el agua potable. El flúor, que previene caries, suele estar alrededor de 0.7 a 1 partes por millón. En la contaminación, la cantidad de plomo en el agua no debe de superar las 0.015 partes por millón. En los alimentos lo podemos ver en el contenido de minerales como el sodio o el magnesio, que se suelen reportar en partes por millón. Un ejercicio para que esto quede más claro es el siguiente problema. Un análisis de agua revela que en una muestra de 2.5 litros hay disueltos 0.008 gramos de iones de cloruro. ¿Cuál es la concentración del cloruro en partes por millón? Vamos a resolverlo. Para resolver este problema, primero debemos de convertir gramos de un soluto a miligramos.
Sabemos que un gramo es igual a 1000 miligramos, entonces 0.008 gramos es igual a 0.08 por 1000 y eso nos da 8 miligramos. Ahora debemos de identificar el volumen de la solución. El problema nos los da directamente en este caso. El volumen es igual a 2.5 litros. Y para el último paso debemos aplicar la fórmula de partes por millón, que, como habíamos dicho anteriormente, partes por millón es igual a miligramos de soluto entre litros de la solución. Entonces tenemos que partes por millón es igual a 8 miligramos entre 2.5 litros. Esto nos da una concentración de 3.2 partes por millón. Esto significa que por cada millón de miligramos o litros, en este contexto de agua, hay 3.2 miligramos de iones cloruro. Es una cantidad muy pequeña, pero detectable y crucial para la calidad del agua.